Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa, Tabasco, México, y cada uno de ustedes allá en Puerto Rico, Calley, Puerto Rico, y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en todos los países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá y cualquier otro lugar que esté en la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de nosotros y nos permita Dios comprender la hora que estamos viviendo, las escrituras que están cumpliéndose en este tiempo final, las cuales fueron señaladas en la Escritura, y fue señalado también que se cumplirían en simplicidad. Quiero leer una escritura en San Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante, que dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, para cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestes o celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita ver el nacimiento de Cristo, la palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
El Evangelio según San Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que aquellos pastores vieron fue el nacimiento del velo de carne, donde Dios, la columna de fuego, Dios velado en la columna de fuego, estaría morando, viviendo. Aquellas personas estaban viendo el nacimiento de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquellas personas estaban viendo el nacimiento del cuerpo físico de Dios, el cual usaría en esta tierra para realizar la obra de redención. Aquellas personas estaban viendo la cosa más grande que había sido anunciada en la Escritura. Aquellas personas estaban viendo a Dios haciéndose hombre. Estaban viendo lo más grande que se había anunciado en la Escritura. Estaban viendo el nacimiento del cuerpo que Dios creó para Él habitar en ese cuerpo. Ellos estaban viendo el momento en donde Dios estaba viniendo a la tierra en forma humana. Por eso fue dicho que el Hijo de la Virgen sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ellos estaban viendo allí el nacimiento de un cuerpo que fue creado por Dios en el vientre de María. Y esas cosas no ocurren en este planeta Tierra, sino cuando llega el momento para ocurrir. Esa fue la segunda ocasión en que Dios creó un cuerpo. Primero el de Adán, y del de Adán sacó a Eva, así es que estaba en Adán, Eva, y luego el segundo Adán, Jesucristo. Fue un momento tan y tan grande para la raza humana que todavía la raza humana está aturdida y no sabe lo que ocurrió allí. No lo ha comprendido bien y no sabe la importancia del nacimiento de Jesús de Nazaret. No ha comprendido todavía que fue el nacimiento del cuerpo en donde Dios habitó en toda su plenitud. Fue el velo donde Dios se vistió de hombre, donde Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso también el profeta Isaías dijo, hablando de ese niño que nacería, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fue la primera vez que Dios
pisó esta tierra en y con un cuerpo humano creado por Él. Fue el cuerpo que Dios se había propuesto tener en esta tierra para realizar la obra de redención. Por esa causa le puso por nombre Jesús, que significa Salvador. Ahora ese nombre también lo tuvo Josué, aunque aparentemente no es el mismo nombre, pero sí, porque Josué significa Salvador y Jesús significa lo mismo. Así es que, vean ustedes, Josué, por esa causa, ocupó una posición muy importante en el programa de Dios. Josué no se llamaba Josué, él tenía otro nombre, Oseas, pero Moisés le cambió el nombre, porque Josué, Oseas, era ministro de Moisés, un ministro fiel, el cual ocupó la posición de Moisés y liderato que Moisés tenía luego que terminó Moisés la labor. Josué la continuó y Moisés le puso por nombre el nombre que tenía que ver con la obra que iba a realizar. La vida de Josué tiene un sinnúmero de etapas maravillosas donde muestra, donde representa a Jesucristo y la obra de Jesucristo. Encontramos, vean ustedes, encontramos un sinnúmero de cosas grandes que se cumplirían en la vida del Señor. Ahora, muchas cosas corresponden para la primera venida del Señor y otras corresponden para la segunda venida del Señor. Cuando hablamos del Señor, vean ustedes, no en todo tiempo nos referimos a el velo de carne, porque el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, antes de tener ese velo de carne conocido por el nombre de Jesús, Él, Dios, era el Señor de toda la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero un día se vistió de carne, se vistió en forma humana, en un cuerpo creado por Él. Ahora, el apóstol San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios, porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En palabras más claras, era Dios velado. Dios velado en ese cuerpo teofánico, en ese cuerpo de la palabra, en y desde el cual Dios creó todas las cosas. Pero lo primero que se creó fue ese cuerpo teofánico. Y desde ahí creó todas las cosas. Vean ustedes, Dios descendiendo hasta llegar a ser hombre.
cuando se creó ese cuerpo en el vientre de María. En ese cuerpo habitó Dios con su teofanía. En ese cuerpo habitó el Dios Todopoderoso con su cuerpo teofánico también. Y por esa causa Jesús podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y muchos decían: tú no tienes 50 años y dices que has visto a Dios. Por lo tanto, pensaban que él estaba loco, que estaba mintiendo, pero no era así. Porque el que estaba dentro de aquel velo de carne era Dios. Y Abraham había visto a Dios en teofanía. Abraham había visto a Dios como Elohim cuando comió con Abraham, juntamente con los dos arcángeles, Gabriel y Miguel, que también aparecieron y comieron. Aparecieron allí en aquellos cuerpos que Dios tuvo para él y para sus arcángeles, en los cuales pudieron comer. También Abraham había visto a Dios en teofanía y le llamó Melquisedec, que quiere decir rey de Salem y rey de justicia, rey de paz. Ahora vean ustedes, Abraham había visto a Jesucristo en teofanía, pero luego el pueblo hebreo vio a Dios, a Jesucristo, en un cuerpo de carne. Y ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos lo estaban esperando en una forma grande. Ellos estaban esperando que descendieran del cielo ángeles con carros de fuego y presentaran al Mesías al pueblo, presentaran al Mesías en el templo al sumo pontífice. Ellos esperaban una cosa grande, pero lo grande de Dios siempre es manifestado, revelado en una forma sencilla, para que sí, los hijos de Dios que son sencillos puedan recibir la revelación de esa manifestación tan grande de parte de Dios, sin necesidad de obtener primeramente un grado de colegio, de universidad o de instituto o seminario teológico. Dios hace las cosas tan simples que los sabios y los entendidos lo pierden de vista. Queda escondido de los sabios y entendidos, como dijo el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Los que no tenían esos conocimientos grandes, pero que estaban esperando en Dios, que sabían que Dios cumpliría sus promesas mesiánicas. Encontramos que a ellos les fue dado a conocer la venida del verbo de la palabra, la venida de Dios en teofanía, cubriéndose de carne humana. Dios habitando entre los seres humanos. Dios naciendo, su cuerpo naciendo en Belén de Judea, conforme a la profecía bíblica. Cualquier persona podía pensar: ¿cómo será que se va a cumplir esta profecía? Ya María sabía que aquel niño que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, y sabía ya el nombre que le tenía que poner, pero ella estaba viviendo en
Nazaret. Estaba viviendo en otro lugar. Pero vean ustedes, para que se cumpla la Escritura, acontecen un sinnúmero de eventos entre los seres humanos que hacen que se quiera o no se quiera, se cumpla la Escritura. ¿Cuántas jóvenes de Nazaret decían, tiene que ser en una de nosotras? Pero ven ustedes, estaba una que era de Nazaret, pero estaba una que era de Belén. De Belén. Estaba por Nazaret. Y las de Belén, todas quizás decían, tiene que ser en una de nosotras. Y todos los padres decían, quién sabe, vamos a orarle a Dios porque en alguna de nuestras hijas se va a cumplir esta promesa. Así es que no se vayan a vivir fuera de Belén. Pero vean ustedes, no se sabe por qué motivos, en la que se tenía que cumplir estaba viviendo por Nazaret. No se sabe si fue cuando ella estaba ya viva que se mudaron a Nazaret sus padres, o si fue su abuelo o bisabuelo los que ya se habían mudado para allá. Pero ella era de Belén, era de ese lugar. Así es que, por lo que vemos, como que ella también nació en Belén y José en Belén, y después ya se habían ido, porque tenían que registrarse en el sitio en donde estaban registrados. Pero, miren ustedes, no importa dónde vaya un hijo de Dios, cuando llega el tiempo para cumplirse una promesa divina en esa persona, y Dios ha señalado un sitio en específico, esa persona llega a ese lugar sin saber por qué ha llegado. Así le pasó a José y a María. Llegaron allí aparentemente para una cosa de gobierno. Y aunque cumplieron con ese requisito del gobierno, llegaron allí conforme al programa divino para algo mayor, para una cosa de gobierno, pero del cielo. Y en una forma tan sencilla, tan simple, nació el velo de carne donde Dios habitó en toda su plenitud y realizó la redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue la palabra naciendo en carne humana. Fue la palabra encarnada. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí estaba la palabra profética. La palabra profética mesiánica estaba allí. Todas las profecías mesiánicas estaban allí, en ese niño que estaban haciendo. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron cumpliendo en él esas profecías mesiánicas. Ahora, Belén, la casa del pan de Dios, representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que es su templo espiritual, porque su iglesia, su novia, su esposa, la esposa de Cristo, es la casa del pan espiritual de Dios. Es la casa de toda palabra que sale de la boca de Dios para el pueblo. Y Belén, representando ese cuerpo místico de creyentes, encontramos que tiene grandes promesas para que nazca la palabra
profética del fin del tiempo, para que nazca la palabra en carne humana y se cumpla cada promesa relacionada a la venida de la palabra encarnada. Belén es un lugar muy importante, aunque pequeño, porque de Belén saldría un gobernador que gobernaría al pueblo hebreo, el rey de Israel, de la misma casa de David. Al nacer allí obtuvo todos esos derechos, los cuales en el fin del tiempo usará. Ahora, María representa también el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la novia esposa del Señor Jesucristo, en donde por la palabra de un ángel es colocada esa palabra para que nazca de ese cuerpo místico de creyentes el cumplimiento de la palabra, para que se haga carne la promesa de el séptimo sello, que es la venida del Señor. Para que se convierta en una realidad toda promesa relacionada con la venida del Señor y su obra en el fin del tiempo. Si Miguel por aquí o alguien me ayuda por aquí y me consigue el libro de las edades, está en el escritorio, ya que hemos entrado en esto, en el nacimiento de la palabra hecha carne. Lo que estamos viendo es el nacimiento de la palabra hecha carne 2000 años atrás, y el nacimiento de la... Muchas gracias, Miguel. Y el nacimiento de la palabra hecha carne en el fin del tiempo. Encontramos que el precursor de la primera venida de Cristo presentó la palabra hecha carne y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer en él, ese es él. Y yo no lo conocía, pero ahora yo le conozco y he dado testimonio. Este es del cual yo decía que después de mí vendría uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y el precursor de la segunda venida de Cristo dijo: ¿cómo sería la venida del Señor? ¿Cómo sería la venida de Dios? ¿Cómo sería la venida de aquel que le apareció a San Pablo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues? La venida de Jesucristo glorificado, la venida de Jesucristo en gloria, la venida de Jesucristo en el reino de su Padre, la venida de Jesucristo con sus ángeles. Ahora, cuando él estuvo hablando del séptimo sello, él señaló cómo sería su venida. Ahora, miren ustedes aquí en la página, vamos a ver aquí en el libro de las edades, en el libro de las edades,
vamos a ver lo que ha sido hablado para este tiempo final. Página 188 dice así en la ley de la reproducción. Comenzamos en la página 187 del libro de las edades en español. Esto corresponde a la edad de Pérgamo. Dice, aquí está lo que estoy tratando de decir. La ley de reproducción es que cada especie produce según su propio género, aún según Génesis capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Cualquier vida que estaba en la simiente vino en la planta y luego en el fruto. La misma ley se aplica a la iglesia hoy día. Cualquier simiente que empezó la iglesia vendrá y será igual a la simiente original porque es la misma simiente. En estos últimos días, la verdadera novia iglesia, la simiente de Cristo, llegará a la piedra fundamental y ella será la super iglesia, una super raza a medida que se acerca a él. Ellos, los que están en la novia, serán tanto como él, que estarán en su misma imagen. Esto es de manera para ser unidos con él. Ellos serán uno. Ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente. Denominaciones no pueden producir esto. Simiente equivocada. O sea, son simiente equivocada. Ellos producirán sus credos y sus dogmas mezclados con la palabra. Este cruzamiento produce un producto híbrido. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse. Para eso le fue dada la esposa, para reproducirse, para producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella cayó por medio de cruzamiento. Por causa de ella, él murió. O sea, por causa de Eva, Adán murió. El segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una novia, así como fue a Adán. Pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella había caído también. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a la prueba para ver si creería la palabra de Dios y tener vida, o dudar la palabra y morir. Ella dudó, ella dejó la palabra, ella murió. De un grupo pequeño, de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia querida, o sea, una novia amada. Ella es una virgen de su palabra. Ella es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por medio de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido de Dios que habría de ser manifestado o manifiesto en la Virgen. Quiero leer esto de nuevo. Por medio
de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido de Dios que habría de ser manifiesto en la Virgen. Todo lo que los escogidos de Dios esperen de parte de Dios que ha sido prometido, lo cumple a través de los miembros de ese cuerpo místico. Depende cuál sea la promesa. Eso quiere decir que en unos puede cumplir tal cosa y tal cosa, pero depende qué promesa. Ahora vamos a ver esta promesa y en quién entonces la va a cumplir. La palabra de promesa vino a la Virgen María, pero esa palabra de promesa era el mismo, quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado, él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa en la Virgen. Fue un ángel quien le había traído el mensaje, pero el mensaje del ángel fue la palabra de Dios. Isaías 9:6. Él en ese tiempo cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, porque ella aceptó su palabra. Los miembros de la novia le amarán y ellos tendrán sus potenciales, porque él es su cabeza y todo poder le pertenece. Ellos son sujetos a él, así como los miembros de nuestros cuerpos son sujetos a nuestra cabeza. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fue mostrado del Padre. Juan 5, verso 19. Esta armonía ahora habría de existir entre el novio y la novia. Él le enseña a ella su palabra de vida. Ella la recibe y nunca la duda. Así que nada la puede dañar, ni aun la muerte. Porque si la simiente fuere sembrada, el agua la traerá de nuevo. Aquí está el secreto de esta cosa. La palabra está en la novia, así como estuvo en María. La novia tiene la mente de Cristo, porque ella sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene así, dice el Señor. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito. Aquellos en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie los puede hacer que hagan de otra manera. Si no tienen así, dice el Señor, se quedan callados. Ellos saben que tiene que ser Dios en ellos, haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra cuando estaba aquí en su ministerio terrestre, así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora tiene que hacer. Pero él ahora cumplirá por medio de la novia aquella obra que dejó para este tiempo en particular. Aquí podemos ver que en la novia y por medio de la novia, la esposa de Cristo cumplirá toda promesa que corresponde para este tiempo final. Aún la promesa de la venida del Señor. Vamos a ver en el libro de los sellos también es
hablado lo que Dios estará haciendo en el fin del tiempo. Es dicho, vean ustedes, que por medio de la novia Él cumplirá toda promesa. En la página 368 del libro de los sellos, vean ustedes lo que dice. El mundo entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo. Está en angustias, como dijo Isaías. Pero, ¿por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el milenio. Todos esos terremotos, maremotos, todos esos problemas que podemos ver son dolores de parto para dar a luz un nuevo mundo para el glorioso reino milenial. Y todos esos problemas políticos que vemos en los diferentes países y esas guerras y todo eso son dolores de parto para dar a luz un nuevo mundo donde no existirá el pecado. Está tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará ni lo corromperá. Correcto. Todo está en angustias. Por eso nosotros también estamos en angustias. La novia está en angustia para dar a luz a Cristo. Todo está en angustia, gimiendo porque algo está a punto de acontecer. Ahora vean ustedes, la novia que recibió la palabra como la recibió María, dice, está en angustia para dar a luz a Cristo, para dar a luz la promesa de la segunda venida de Cristo. Así como nació en Belén, se cumplió allá esa promesa. Belén, representando el cuerpo místico del Señor, es el lugar, el Belén del fin del tiempo, donde se cumpliría esta promesa. Tengo aquí dos lugares más para leer en el libro de los sellos, página 472. Dice así: noten bien el mensaje del fin, este sello. El mensaje del fin, el séptimo sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo sello, el sello del tiempo del fin. Cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. El séptimo sello es la venida del Señor, la venida de Dios en la columna de fuego. Ahora, el sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto, cuando empiece, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10, del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad, no sabía, en verdad,
no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano, aquí estamos. Ahora, como el nacimiento del Señor allá en un establo, en Belén de Judea. Ahora, la promesa es que la Virgen, la novia, la esposa de Cristo, tendrá el nacimiento de la palabra, tendrá el nacimiento de Cristo, está con dolores de parto para dar a luz a Cristo, dice allá. Y dar a luz a Cristo es dar a luz la palabra encarnada, la palabra convertida en una realidad, en carne humana. Ahora vamos a seguir aquí, porque la venida del Señor es el séptimo sello, o el séptimo sello es la venida del Señor. Y cuando el séptimo sello fue abierto en el cielo, hubo silencio en el cielo por media hora, porque no podía ser dado a conocer, no podía anunciarse lo que era el séptimo sello, lo que era la segunda venida del Señor. Ustedes ven que muchos han opinado que la venida del Señor será así o será así, y teológicamente han hablado muchísimo. Ese era un secreto que no podía ser dado a conocer hasta que no fuera abierta la venida del Señor, hasta que no fuera manifestada esa promesa aquí en la tierra. Ahora, muchos han visto la primera venida de Cristo. ¿Qué fue? Fue la venida de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios velado en un cuerpo humano. Y la segunda venida del Señor es Dios velado en un cuerpo humano. Ahora, vamos a ver, como les dije, toda promesa dada en la Escritura para el fin del tiempo, Dios la cumplirá en y por medio de su cuerpo místico, de su novia esposa, de la esposa del Cordero. Y les dije, unas promesas las puede cumplir en uno, en otro, pero hay otras que no pueden ser cumplidas en cualquier persona. Por ejemplo, la promesa del séptimo sello. Pero automáticamente corresponde a todo el cuerpo místico, porque el cuerpo místico, como grupo, recibe esa bendición. Ahora vamos a ver este gran misterio del séptimo sello. Ya sabemos que es la venida del Señor. En el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, página 14, el hermano Branham dice que ese misterio de la segunda venida de Cristo estuvo bien que él no lo diera a conocer, cuándo vendría y cómo vendría. No lo diera a conocer en aquellos días, o sea, en las edades de la iglesia gentil. No lo diera a conocer en los días que él estuvo ministrando. No era el tiempo todavía para darlo a conocer cómo y cuándo. O sea, en qué forma. Ahora, vamos a leer 2 o 3 lugares aquí, y luego
Y luego pasaremos a la parte final para dejar esto claro, ya que hemos entrado en este tema. El libro de los sellos es un libro que contiene todas las cosas que el Señor estaría haciendo luego de la séptima etapa o séptima edad de la iglesia gentil, y lo que estaría haciendo luego de lo que hizo a través del séptimo ángel mensajero. Ahora, páginas 474 y 475 dice así: ahora es por Dios que yo les digo la verdad, ya que estas cosas me son espiritualmente discernidas, son discernidas por el Espíritu Santo, y cada cosa ha identificado su lugar en la Biblia. Ahora el gran secreto bajo este sello, yo no lo conozco, no lo pude descifrar, no pude captar lo que decía, pero yo sé que eran los 7 truenos tronando rápidamente uno tras otro, haciendo 7 estruendos, y eso se abrió hacia algo más que vi. Cuando vi eso, busqué la interpretación, y me pasó tan rápidamente que no lo pude descifrar. Eso es correcto. Todavía no es la hora para eso, pero está llegando a ese ciclo, está llegando cerca. Entonces lo que hay que hacer es recordar que les estoy hablando en el nombre del Señor. Estén preparados, porque no saben en qué hora algo puede suceder. Ahora, cuando esta cinta esté en circulación, quizás sea el instrumento para correr a 10,000 de mis amigos, porque van a decir: el hermano Branham está tratando de hacerse un siervo o profeta ante Dios. Déjenme decirles esto, mis hermanos, eso es un gran error. Yo únicamente estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido dichas. Usted haga lo que guste. Yo no sé quién será ni qué va a suceder. Dice, yo no sé quién será. Está hablando del séptimo sello. Yo no sé quién será ni qué va a suceder. No sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente en la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Ahora, ya aquí él está diciendo que el séptimo sello será en su cumplimiento en una persona y una persona. No sé quién será. Ahora vamos a ver si es una persona o no es una persona. En donde viene el séptimo sello, o sea, en donde se cumple esta promesa. Tengo aquí 2 páginas marcadas. Esta que leí no estaba marcada para leerla, pero nos ayuda para entender lo que significa
el nacimiento de la palabra hecha carne. Vimos que es como el nacimiento del Señor en Belén. Ahora, en la página 469 del libro de los sellos dice, esto cae en el séptimo sello, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel, el séptimo de los 7 que le aparecieron al hermano Branham, porque el hermano Branham, contando al hermano Branham, entonces serían 8. Él se encontró con 7 ángeles, y él siendo un ángel, entonces eran 8. Dice, él era más brillante, él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Quién lo levantó y lo alzó? Ese ángel. ¿Se recuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Ahora, hay un sinnúmero de lugares donde el séptimo mensajero dice lo que es ese séptimo sello, pero no podía decir cuándo sería, cómo sería, y dice, y yo no sé quién será. Fue lo que les leí aquí, donde él, hablando del séptimo sello, él dice, yo no sé quién será, pero dice, pero Dios me ha dado a mí la oportunidad de ver. Dice, yo no sé quién será, ni qué va a suceder. Pero después dice, si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Ahora, este gran misterio del séptimo sello, vean aquí, en la página 256 del libro de los sellos, dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ese es el gran misterio del séptimo sello. Esa es la bendición que Él prometió para el fin del siglo. Y eso es nuevamente el nacimiento de la palabra en carne humana en Belén, la Belén espiritual, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por esa causa, Juan, el discípulo amado, quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque esa es una promesa para ser cumplida en el ángel del Señor Jesucristo. Por esa causa, Juan, el discípulo amado, en 2 ocasiones, en la primera se le dijo, no lo hagas, y no lo hizo. Luego, otra segunda ocasión, trató de hacerlo de nuevo y le fue dicho, el mismo ángel le dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, adora a Dios.
es que Juan vio el nacimiento de la palabra encarnada en el ángel del Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la apertura del séptimo sello, o sea, del cumplimiento del séptimo sello en el fin del tiempo. Y así se cumple la promesa que Dios, a través de su novia, su esposa, cumpliría toda promesa, toda palabra. Es Jesucristo, la columna de fuego, la chequina, Dios, velado en la columna de fuego, viniendo a la América Latina y al Caribe para cumplir el séptimo sello, para cumplir, para abrir el séptimo sello, o sea, cumplir el séptimo sello en medio de su pueblo. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, por eso no permitió a Juan la adoración. El ángel del Señor Jesucristo es uno de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque por medio de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, Dios cumpliría cada promesa que corresponde al fin del tiempo. Y esta promesa la cumpliría por medio del mensajero del Señor Jesucristo, del ángel del Señor Jesucristo, del fin del tiempo, de la edad de la piedra angular. Ahora, esto fue lo que causó silencio en el cielo por media hora. Miren ustedes, María, cuando se le cumplió el tiempo de dar a luz a su hijo, miren a ustedes dónde llegó: a Belén, a la casa del pan de Dios. 9 meses después que le había aparecido el ángel, ella dio a luz. Ahora miren ustedes, en el 1965 partió el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el cual había dado la palabra de Dios a la esposa y novia de Cristo para quedar embarazada y luego dar a luz lo que había sido hablado, dar a luz. Es esa palabra velada en carne humana. En el 1965 partió, y ya en el 1974 eran 9 años. En marzo 1 de 1974 se dio a conocer ese gran misterio. 1974, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, María espiritual, la María espiritual, la Eva espiritual, dio a luz esa palabra que había sido colocada en ella. Dio a luz esa promesa y un sinnúmero de promesas más. Y en Belén, la más pequeña, la edad de la piedra angular, nació esa promesa, convirtiéndose en una realidad para todos nosotros. Esa promesa se vistió de carne. Esa palabra, como dice nuestro hermano Branham, la palabra hecha carne. El nacimiento de la palabra
hecha carne. Y desde el 1974 hasta acá, hasta el 1992, ya van 18 años. 18 años de la apertura del séptimo sello. 18 años del séptimo sello manifestado en la tierra, realizando la obra que está prometida para el séptimo sello, que llegará a su culminación en algún momento. Llegará la parte más importante, llegará la parte en donde cumplirá el resto de las promesas de las Escrituras dadas en la palabra de Dios a través de sus profetas, desde el primero hasta el séptimo mensajero de la edad de la iglesia gentil. Estamos viviendo en el tiempo más grande y más importante de todos los tiempos. El tiempo en donde toda palabra que ha sido hablada para el fin del tiempo tiene que cumplirse. Y ha comenzado ese proceso de cumplimiento, porque comenzó la edad de la piedra angular y se abrió la dispensación del reino, a la cual le han sido dadas estas promesas a la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Es el nacimiento de la palabra hecha carne, de lo que fue sembrado en el vientre de la novia esposa de Cristo, siendo cumplido en el fin del tiempo. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo tan y tan grande y tan maravilloso que no hay palabras para expresar las bendiciones tan grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero que son habladas, y cuando las recibimos en nuestra alma, luego las tenemos ahí, selladas, para que se materialicen en nuestras vidas. Se materialicen en este tiempo final, y las que no se materialicen en este tiempo final, en el glorioso reino milenial, las veremos materializadas. Porque hay palabra de bendición para este tiempo final, para que se materialicen, y hay palabras de bendición para el glorioso reino milenial, las cuales serán materializadas allá. Para eso, el séptimo sello, la palabra, se haría carne en el fin del tiempo, en la novia esposa del Cordero. Y se cumplirá toda promesa hecha por Dios para este tiempo final, para los escogidos. Ya van 18 años y cada día Él nos da más bendiciones. Él está con nosotros en la América Latina y el Caribe, llevando a cabo la obra que corresponde al fin del tiempo y derramando sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Son las bendiciones de la primogenitura. En la bendición de la primogenitura están todas las bendiciones. Todas las bendiciones de la herencia divina, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo, que le apareció a San Pablo en aquella columna de fuego,
está con nosotros en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, en el cumplimiento del séptimo sello, en el cumplimiento de la apertura del séptimo sello. Y esto es el nacimiento de la palabra en carne humana. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones que trae Dios, la palabra Jesucristo, en la apertura del séptimo sello, en el nacimiento de la palabra en carne humana. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Ha sido para mí una bendición muy grande en esta mañana estar con ustedes, y espero que todas las bendiciones divinas que Él me dé, que estén en la bendición de la primogenitura, espero hablarlas sobre cada uno de ustedes para que ustedes las tengan y se materialicen en cada uno de ustedes. Así como también yo quiero que se materialicen en mí todas esas bendiciones de la primogenitura. Recuerden, es lo que llega Miguel de allí a aquí. Recuerden que hay grandes bendiciones para ustedes y también para mí. Él dijo en Apocalipsis 22, por ahí el verso 12 creo que fue, él dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, en la apertura del séptimo sello, la venida del Señor, la venida de la columna de fuego a la América Latina y el Caribe, vienen todas esas bendiciones para nosotros. Así es que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones que contiene el séptimo sello. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Con todas las bendiciones del nacimiento de la palabra. Gloria a Dios, pues,